Del estilo literario, pero también hay géneros literarios dentro de la Biblia, ¿no? Claro. Cuando hablamos del canon de la Biblia, es un proceso también que se fue dando durante mucho tiempo. Ese sería el criterio básico, ¿no? Para poder haber seleccionado qué libro sí, qué claro. Es necesario entonces que yo sepa hebreo o griego, o como tengo la certeza de que el traductor de mi Biblia en español lo hizo inspirado también por Dios, ¿no? Porque podría ser una traducción simplemente. Y después Pablo hace una advertencia bien tremenda y les dice: si llega alguien con alguna otra revelación, aunque sea un ángel del cielo, que no sea esto que les hemos enseñado, sí, sea anatemas, es mentira, es falsedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este tercer programa seguimos abordando el tema sobre la veracidad e inspiración de la Biblia. ¿La Biblia en nuestro idioma es también una obra inspirada o es la traducción de una obra inspirada? ¿Cómo se da ese proceso de traducción? ¿Se tiene que adaptar el lenguaje al público que va dirigido para ser más comprensible? No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epílogos.net. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio. Les saluda Noé García Pérez Rull y me acompaña mi amigo pastor de Confraternidad Cristiana en Cuapa, Yerli Mambre. ¿Cómo estás, Yerli? Un gusto saludarte. Muy bien, Noé, muchas gracias. También nuevamente con el gusto de estar otra vez por aquí platicando un rato. Y bueno, pues como podrán notar, el día de hoy no nos acompaña nuestro amigo Oliker. Él anda pues de viaje, un viaje de trabajo. Le enviamos un saludo muy grande. La verdad es que sí lo extrañamos por acá en la grabación. Y bueno, pues esperemos que regrese pronto y que le esté yendo muy bien ahí en su trabajo. Sí, y pues bueno, él mismo no sabía cuánto tiempo iba a estar por allá trabajando y ya se ha extendido un poco, ya lo extrañamos. Sí, se prolongó un poco ahí el viaje, pero bueno, esperemos pronto tenerlo de regreso acá con nosotros en los sucesivos episodios, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con este tema que hemos venido trabajando los últimos episodios y pues quedaron algunas cosas pendientes, ¿no? Y justamente creo que aterrizándolo un poquito más a algo que nos compete más, ¿no? Como decía Yerli hace algunos episodios, que es acerca de pues lo que es la Biblia en nuestro idioma, ¿no? O en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de eso surgían ahí como algunas preguntas. La verdad es que este tema como de las traducciones, del lenguaje, a mí es un tema que me gusta bastante. Creo que sí tiene una cierta complejidad. Y también, bueno, pues unas consideraciones que son interesantes de hacer, ¿no? Digo, nada más para contextualizar un poco, la pregunta era, hablamos mucho acerca de los originales, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? De las obras, de las cartas originales que fueron escritas, pues muy específicamente en un idioma, ¿no? Aunque hicimos la referencia esta del lenguaje del espíritu, que creo que es importante, también es una realidad en términos prácticos que fue escrita en un lenguaje o en un idioma más bien, ¿no? Muy específico. Estaríamos hablando pues del hebreo, del arameo en el caso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en griego. Y la pregunta aquí sería con respecto a nuestra Biblia el día de hoy en español, ¿no? ¿Es nuestra Biblia una traducción de una obra inspirada o también pues podría ser considerada como tal una obra inspirada? Y sabiendo que esto implica pues algunas cosas interesantes, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace pues ya varios años, yo era pequeño, mi hermana estudió letras clásicas, ¿no? Y su proyecto de tesis era una traducción del latín, de uno de estos clásicos poetas latinos, al español,
¿no? Entonces recuerdo mucho ese, a lo mejor no fui parte del proyecto ni nada así, pero recuerdo mucho esta complejidad que implicaba a veces pasar de lo que es del idioma latín a nuestro idioma español, hacer la traducción de una obra, porque no nada más era cuestión de pasar palabra por palabra, ¿no? Sino que aún pues las oraciones, como sabemos en el lenguaje en general, pues tienen todo un sentido, ¿no? Y además este sentido muchas veces tiene que ver con el contexto en el cual pues se está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, este es un proceso que también sucede con lo que consideramos el contenido de la Biblia. Alguna vez escuchaba algún ejemplo en alguna clase de lingüística que es interesante con respecto a esto, ¿no? Y ponían un ejemplo de colores. Entonces decían, por ejemplo, que hay idiomas donde, por ejemplo, hablando de la palabra del color azul, por ejemplo, que nada más hay una palabra, ¿no? Para expresar ese color. Y sin embargo, por ejemplo, en nuestro idioma, pues tenemos varias como matices, ¿no? Y muy generalmente podríamos decir azul marino, por ejemplo, azul cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo en una traducción donde comparemos estos dos lenguajes, ¿no? O estos dos idiomas, y se usa, por ejemplo, la palabra azul, en el azul cielo, por ejemplo, y lo queramos traducir al otro lenguaje, pues pasaría simplemente como azul en general. Azul, ajá, cualquier. Exactamente. Y entonces las personas que hablan este idioma o este lenguaje, ¿cómo podrían entender no azul cielo, sino azul marino, ¿no? Y esto podría implicar, vamos a decirlo así, pues una cierta un cierto cambio, una cierta tergiversación a lo mejor de lo que se quiso decir originalmente. Entonces es interesante como planteamiento, ¿no? Como primer problemática que podríamos abordar, porque lo que sabemos es que, pues bueno, obviamente no hay similitudes o exactitud, más bien, sí hay muchas similitudes, pero más bien no hay exactitud en cuanto al hebreo, al arameo y el griego con respecto, por ejemplo, al español, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a charlar un poquito sobre ese proceso y sobre cómo pues hay estas consideraciones que son interesantes de hacer con respecto a este tema. Entonces, bueno, pues aquí así es, porque como lo comentábamos, terminan siendo algunas de las principales argumentos para buscar desvirtuar el contenido o el mensaje de la escritura. En este caso, como lo mencionábamos, ya hablamos mucho referente a los autores, a la participación humana. Sí, la confluencia, ¿no? La confluencia, exacto. Y bueno, creo que a menos que alguien pudiera decir lo contrario, podemos llegar al acuerdo que no está peleada la participación humana ni el contexto para el mensaje que se va a buscar. Creo que eso lo pudimos agotar en su momento. Sí. Pero ahora existe una parte que es más, o que impacta más directamente a nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra cultura y en lo demás, porque tiene que ver con cómo nos está llegando a nosotros ese mensaje que en su momento ya defendimos cómo fue escrito originalmente, pero ahora es cómo nos está llegando a nosotros, ¿no? Entonces, si en su momento, por ejemplo, pasa con el Islam, que esto es un dato interesante. La gente que está bajo el Islam o que son musulmanes, uno de sus argumentos es que sí, no pueden negar, porque de hecho para ellos un libro sagrado es la Biblia, pero lo que plantean es que ya la versión o la traducción o la forma en la que nos está llegando a nosotros ya no es lo original. Entonces de ahí buscan desvirtuar el mensaje que nosotros hemos creído de la escritura. Por eso sí es un dato importante. Sí. No, y que a final de cuentas, digo, como dice Oliker de repente, ¿no? En esas preguntas sinceras que uno llega a hacer al profundizar sobre ciertos temas, sí es algo que llegamos a plantear, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo puedo tener la certeza de que ese original, ¿no? Ese texto original que planteaba alguna situación muy particular donde venía contenido el mensaje de Dios para la iglesia, al momento de pasar por esos procesos de traducción, ¿cómo podríamos tener la certeza de que no se perdió el contenido, ¿no? Del mensaje al momento de hacer ese proceso de traducción, ¿no? Por lo que ya explicaba, ¿no? Al principio, ¿no? Que es de hecho normal, ¿no? En cualquier obra en la que participe un traductor siempre está como esta problemática de mantener la esencia del original, ¿no? Y justamente está ese planteamiento, ¿no?
Un dato interesante, ¿no? También que no es un problema nada más de nuestro tiempo, por decirlo así, ¿no? Sino que aún desde un principio, lo que platicábamos, ¿no? De cómo inclusive la Septuaginta, además de ser una selección, ¿no? De obras que se mantuvo durante el tiempo, también ya implicaba esta traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que es una traducción que ocuparon los mismos padres de la iglesia, ¿no? Los apóstoles, dentro de sus consideraciones, ¿no? Entonces ya aún en esos tiempos venía sucediendo este fenómeno de que existía una traducción, ¿no? Ahora tú recuerdo que tenías algún comentario, ¿no? Sobre cómo la enseñanza de nuestro Señor Jesús, pues también se dio en arameo, ¿no? Así es, de hecho, algo que se entiende por el momento histórico y la forma en la que dan los registros, es que nuestro Señor Jesús, el idioma que usaba principalmente para hablar era el arameo, que era el lenguaje más común o más accesible en ese momento. Si bien pues el que era originario de ellos como nación era el hebreo, y el hecho de que como estando bajo la autoridad de Roma, el griego era el que se manejaba también, ya sabemos por toda la cuestión de Alejandro Magno y demás, había el arameo, que era como la forma de expresión de ellos, juntando todo esto, ¿no? Entonces, precisamente, y como que queda como una marca aquí este comentario que voy a hacer, porque es importante para el tema que estamos hablando. Como para Dios es importante y para Jesús era importante que el mensaje que él iba a dar se entendiera y lo entendieran en general, muy claramente usaba el arameo, porque pues él podría haber dicho: soy hebreo y voy a hablar en hebreo y que me entiendan los que me puedan entender, pero esa no era la intención. La intención era poder alcanzar a todos los que más que se pudiera. Entonces usaba el arameo. Pero los que tomaron la enseñanza de Jesús, en este caso los evangelistas, dos de ellos que tuvieron un poco más la oportunidad de estar ahí presencial cuando escucharon el mensaje de Jesús, cuando lo escriben o lo empiezan a tomar la nota, resulta que estos libros están escritos en griego. Uh-huh. Entonces ya existe la primera traducción, además muy rápida, ¿no? De tal manera que hasta donde se sabe, no hay un texto que esté capturando el arameo en el que habló Jesús, las frases exactas que usó Jesús, por ejemplo. Uh-huh. Pero evidentemente, quienes tomaron esta responsabilidad de pasar a texto, ¿no? Lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo, usando el lenguaje que se iba a usar, que en este caso era el griego, pues buscaron dejar lo más preciso posible, pero ya de entrada existe ese primer, sí, y esto ya es interesante. Sí, esto ya es interesante porque recuerdo haber leído alguna vez como del arameo al griego, por ejemplo, como realmente son dos tipos de idiomas que tienen muchas diferencias, ¿no? Entonces ya implicaba este proceso de a lo mejor en cierto sentido problemático, por decirlo de una forma, pues de poder pasar un mensaje que se dijo en una lengua a otra lengua y tratar de mantener ese sentido original, ¿no? Que se está hablando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la pregunta sería, ¿cómo es que se puede mantener ese sentido, ¿no? O esa esencia, o si en su defecto pues llega a haber situaciones en las que podríamos considerar que existe ese problema, ¿no? En realidad, ¿no? Y que es en algún momento difícil pues poder hacer una traducción literal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sencillo no es, evidentemente, ¿no? De entrada siempre va a haber la complicación del idioma, del lenguaje. Sí. Pero aquí hay una consideración que me gustaría hacer para que la podamos tomar en cuenta al momento de considerar esto. ¿Qué sucede cuando en una catástrofe, por ejemplo, sucede no sé, un terremoto, por poner un ejemplo, o un tsunami, algo así, en un lugar vacacional donde hay gente de muchos lugares del mundo y por alguna razón tienen que ponerse de acuerdo para ir sobrellevando situaciones que se están presentando por esa catástrofe. Vamos acá, vamos allá, o comida, bebida, lo que sea para ponerse de acuerdo. Sabemos que en nuestra época, pues un idioma que es como muy universal, el que más hemos
ocupado para este tipo de cuestiones es el inglés, ¿no? Ujú. Que es como una media internacional de idioma. Pero aún así no quiere decir que porque yo esté de vacaciones en otro lugar sepa inglés. Entonces es muy probable que te encuentres con gente que no sabe el idioma exactamente y tal vez a mí me va a tocar ser el que esté pasando la información del idioma que yo sí sé, que estoy escuchando. Tal vez yo sí sé inglés y las instrucciones se van a dar en inglés y yo sé o conozco el idioma de 2 o 3 más que ellos no entienden el inglés. Ujú. Estamos hablando de un tema de vida o muerte, Sí. ¿no? Por el ejemplo que estoy poniendo. Yo no voy a ser casual ni voy a ser indiferente en cómo voy a presentar esa traducción de lo que se está diciendo, y más si entiendo que es algo que va a afectar Sí, directamente algo que en va a trascender en ese momento, ¿no? o que es algo que se tiene que hacer pronto, ¿no? Y que de eso depende, insisto, tal vez la vida o la integridad de la gente. En ese sentido, voy a usar tal vez de muchas cosas, voy a poner o exagerar mis gestos, ¿no? O voy a buscar expresarlo como sea necesario para transmitir esa idea que está haciendo o que se necesita transmitir de una forma muy importante. En el ejemplo que tú ponías del azul, por ejemplo, ¿no? De la palabra si existe o no existe. Si es muy importante que se dé claro que era azul cielo, tal vez me voy a tardar más en expresar qué color, o sea, voy a usar más palabras. Tú decías, en español decimos azul celeste y ya nos queda claro, ¿no? Los que escuchamos entendemos el concepto más o menos de cuál azul es. Pero si en otro idioma no existe esa expresión, entonces voy a hacer una alusión usando ese ejemplo, azul como el cielo del tal hora. Sí, no, y de Ya, hecho, perdón que te sí. bueno, es interesante esto porque, por ejemplo, a lo mejor ahorita ya llegaremos a la parte del español, ¿no? Pero, por ejemplo, también yo recuerdo haber leído algo interesante del apóstol Pablo, por ejemplo, que escribió en griego, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo dominaba el lenguaje, ¿no? Y cómo escribía bastante bien, pero también es interesante que se considera que él inventó, vamos a decirle así, conceptos, o sea, haciendo uso de esa propiedad que también tiene el lenguaje, que es el poder combinar o el crear construir ciertas palabras, ¿no? Entonces, no tengo ahorita el dato preciso de qué palabras, a lo mejor quedará esa tarea, ¿no? Pero recuerdo haber leído que hay 3, 4 palabras que él usa que en realidad no existían en el griego como tal, o sea, como palabra así solita, el puro concepto, y sin embargo es como una combinación de dos conceptos para dar a entender una idea precisa, ¿no? Una idea específica. Entonces ahorita me acordé justamente por eso que tú estás comentando, ¿no? Que es como una situación así muy similar, ¿no? O sea, como que al querer transmitir una idea, entonces él hace uso del lenguaje que él domina o en el que él escribe, pero además también una propiedad del lenguaje es que tiene esa posibilidad de poder combinar conceptos, ¿no? O crear ciertos conceptos con un significado muy específico, ¿no? Así es, y que en cierta manera, precisamente al tener la opción del idioma y de buscar comunicar, se van creando. De hecho, nosotros hoy mismo, pensando en los que estamos hablando, platicando aquí, los que puedan estar escuchando este podcast, lo mencionábamos. Si esta grabación de alguna manera viajara a España hace, no sé, 500, 600 años, ni nos entenderían, ni dirían, pero pues es español, ¿no? Estamos hablando, bueno, porque hay muchas palabras que hemos construido para hablar de cosas actuales, ¿no? Cosas que se aplican más al momento en el que estamos viviendo, al contexto, la cultura, ¿no? Sí, y que hoy podemos entender, ¿no? Hemos hablado de anglicismos, barbarismos, ¿no? Tantas cosas que se van tomando ya como algo aceptado, algo correcto del idioma. Sí, de porque hecho, se van llenando espacios que creaban vacíos del así es, sí. Llegábamos a comentar, ¿no? Fuera de la grabación, de lo interesante que son estas variaciones que llega a haber aún en el mismo idioma, ¿no? Y justamente es una de las propiedades que tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, inclusive yo comentaba, ¿no? Que inclusive ni siquiera hablando de etapas históricas, ¿no? Sino inclusive hablando de una misma etapa, pero a lo mejor un distinto lugar o contexto,
por ejemplo, un contexto familiar, ¿no? Entonces decía, bueno, todos de algún modo tenemos un cierto lenguaje muy particular que desarrollamos con nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Que si llega alguien que no es de la familia y de repente escucha una expresión, que aunque hable el mismo idioma, de repente no va a comprender todo ese sentido que tiene, porque es como los chistes internos, ¿no? O como las bromas que de repente pues, nadie entiende más que los que tuvieron una cierta experiencia o desarrollaron ese lenguaje, ¿no? Entonces digo, también es algo interesante porque entonces podemos ver o podemos considerar que también, aunque se hable el mismo idioma, ¿no? O aunque se tenga la misma lengua, el lenguaje tiene una propiedad que también se inserta en determinado contexto, ¿no? Y podríamos hablar no nada más familiar, ¿no? Sino en general, ¿no? Social, cultural, histórico, por países, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un español que se habla en México es muy distinto a un español que se habla en Argentina, por ejemplo, ¿no? En Colombia. Y hablando de frases y slang, ¿no? Como se le ha llamado, tecnicismos, demás, es diferente aquí en la región norte central del país al norte o al sur o a las costas, ¿no? En el mismo país, en el mismo idioma, de repente hay cosas que platicando con algún regiomontano, ¿no? Le tienes que preguntar, ¿pero cómo o de qué? Porque pues son cosas muy de ellos, ¿no? Sí. Que nosotros no utilizamos acá en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Ahora, entonces, ajá. Sí, digo, esto pareciera más bien no resolver el problema, sino hacerlo un poquito más pesado, ¿no? Ves que es real, o sea, el planteamiento es que esto es real y nosotros no por buscar defender en cierta manera o establecer lo que estamos estableciendo, vamos a omitir esto como no pasa. Sí, como si no existiera, ¿no? Importante. Uh-huh. Sí, no, es verdad, pero ahora, aquí es el punto, o en qué sentido lo comentaba de este ejemplo que ponía de la catástrofe, o sucede, por ejemplo, mucho cuando el ejército ya tiene que intervenir. Y nosotros sabemos que el ejército tiene su lenguaje muy técnico para ciertas cosas, donde con una frase ya el resto de saben a qué se refiere, ¿no? Y pero cuando ya llegan con la población civil, pues nosotros no tenemos idea de sus frases o a qué se refieren. Entonces se va a buscar plantearlo de tal manera que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, porque si nos dan una indicación en el lenguaje del ejército y esperan que la respondamos sin entenderlo, pues nos vamos a quedar ahí como... No sí, podríamos decir que se busca desarrollar una especie de lenguaje general, lo voy a decir así, ¿no? Que de algún modo todos lleguen a comprender, ¿no? En este sentido que tú estás diciendo. Porque la intención es comunicar una orden, un mensaje, una situación. Sí. Esa es la imagen, por eso usaba el ejemplo de este lugar internacional donde hay mucha gente. Entonces yo lo que voy a buscar hacer, o lo que va a buscar hacer cualquiera que está interviniendo en este sentido, es usar el lenguaje de la manera lo más posible para entregar el mensaje esencial. Uh-huh. Lo comentábamos en alguno de los episodios anteriores, que no necesariamente vas a hacer una traducción literal de lo que está diciendo la persona. No vas a usar, como sucede y que es curioso, ahora ha mejorado un poco por la inteligencia artificial, pero... Sí, los traductores. Los traductores, ¿no? Que le ponías la palabra y te traducía literal, sí. esta palabra. Entonces ya era un rompecabezas ahí entender lo que es. Sí, y además la frase perdía sentido, ¿no? Porque además también el lenguaje no nada más es palabra por palabra, sino que dentro de un contexto, ¿no? Que es una oración, tienen significado, ¿no? Cobran un significado. Iba a comentar que a mí me gusta mucho el idioma inglés, por ejemplo, es algo que he podido desarrollar de una u otra manera. Y es muy interesante que en su momento alguien que me hablaba de esto para enseñarme, ¿no? Cómo era la forma de poder ser políglota, por ejemplo, que no es mi caso, pero al menos el inglés y el español sí, más o menos, ¿no? Pero hay gente que es políglota, o sea, puede hablar 7, 8 idiomas y en el momento, o sea, está hablando con uno y voltea. Sí, los dominan, ¿no? Así perfectamente. Sí. Y yo me acuerdo que platicando con alguien así, yo le preguntaba, ¿pero cómo le haces? ¿No? Porque a mí me interesa y sobre todo pensando en la iglesia misma, en su momento me tocó traducir en tiempo real a algún predicador en inglés, por ejemplo. En su momento en el trabajo que estoy desarrollando, pues podía, ahorita ya no, gracias a Dios, pero en su momento tomaba llamadas, entonces podía estar hablando con alguien de España y de repente con alguien de Inglaterra y de repente con alguien de Argentina y de repente con alguien de Estados Unidos, entonces era cambiar el chip rápido, ¿no?
Entonces yo entendí un principio que se hace muy interesante pensando en esto que estás diciendo. Y él me decía, es que no pienses en palabras, piensa en conceptos. Entonces tú cuando estás pensando en conceptos, le puedes poner la palabra que sea en el idioma que sea porque no la estás traduciendo, ¿no? Un error que nosotros cometemos, él decía, a la hora de traducir, porque el consejo fue literal para traducir a alguien en tiempo real del inglés. Entonces tú lo peor que puedes hacer es pensar en español, traducirlo al inglés y decirlo en inglés. O sea, tú necesitas escuchar el concepto y plantear el concepto en el idioma que sea. Uh-huh. Entonces, Sí, pensar en conceptos. Entonces, eso está muy interesante, porque al final de cuentas, sí cambió mi forma de pensar, porque ya no pienso como en idiomas exactamente, ¿no? Sino en conceptos. Entonces, lo puedes plantear en un idioma o en el otro, que en este caso, pues los dos que yo conozco es más o menos el español y más o menos el inglés, ¿no? Sí, y digo, aquí, por ejemplo, a mí me gustaría hacer una conexión que me parece interesante también de considerar. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de lógica y fe, por ejemplo, algo que llegábamos a plantear, y bueno, yo muy en lo específico, yo llegaba a plantear como esa tesis, ¿no? De que algo interesante, por ejemplo, de la lógica, que a mí siempre también son de esas cosas que te generan como cierta pasión, vamos a decirlo así, ¿no? O mucho interés, ¿no? Es como, por ejemplo, es un lenguaje universal en el sentido de que tú podrías hablar el idioma que sea y sin embargo los principios lógicos que inclusive los llegan a representar con algún tipo de símbolos, por ejemplo, independientemente del idioma que tú hables, ¿no? Los principios lógicos se mantienen para todos, ¿no? O sea, son como universales, ¿no? Como esto que decíamos del carácter universal que tienen ciertos lenguajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me hace interesante porque en algún momento llegamos a plantear, ¿no? Yo llego a plantear esto de la lógica espiritual, ¿no? Que de algún modo me parece que sí está relacionado, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas también al realizar, por ejemplo, este culto racional del que hemos hablado, ¿no? O sea, hay un principio universal, ¿no? De razonamiento que te hace entender la esencialidad del mensaje, ¿no? O lo nuclear del mensaje, ¿no? Entonces, muchas veces, independientemente justamente de este problema idiomático que puede llegar a haber, ¿no? Sí hay un común, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de la lógica, ¿no? Que yo sé que es mucho más que eso, ¿no? Hablando de la Biblia, pero es por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el principio de no contradicción, que se puede simbolizar de cierta forma y que es un concepto, ¿no? Y un concepto que rige la realidad, es para todos, ¿no? Independientemente del idioma que hablemos y que se expresa en una forma pues muy particular del lenguaje, ¿no? Y que tú le puedes poner el contenido que sea, me acordé por esto que tú decías, ¿no? O sea, tú le puedes poner diferentes palabras más bien, ¿no? Y de todas maneras el sentido tiene validez si respeta lo que es la inferencia válida, ¿no? Entonces es interesante esto porque también me parece que mucho de respetar la centralidad del mensaje, ¿no? Independientemente del proceso de traducción, por ejemplo, tiene que ver con mantener esto esencial, lógico, racional o esta estructura del lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? Que en algunas ocasiones, y como tú mencionabas en un episodio anterior, hay palabras que definitivamente tienen todo un sentido y que tienen una razón y que le dan todo un significado a la oración, por ejemplo, y que es importante mantener ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, pues hay palabras que a lo mejor no tendrían tanto problema, a lo mejor de cambiarla, por ejemplo, ¿no? O cambiarla por una que tenga más sentido para la persona que lo va a escuchar, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho, como ejemplo de esto, he platicado que tengo una amiga que trabaja con hermanos que precisamente se dedican a traducir la Biblia en diferentes idiomas. Y sobre todo basado en México y se traduce a idiomas o dialectos de aquí mismo en México. Uh-huh. Y pues ella nos ha platicado cosas muy interesantes. De repente ahí aún en Facebook publica cosas de hermanos que traducen historias muy preciosas y demás. Pero hay algo que comentaba que me enseñó en una ocasión que se me hizo muy especial. Fue que se tradujo para cierto dialecto, en vez de hablar del pan de vida, por ejemplo, el pan que descendió del cielo, ¿no?
se usa la palabra tortilla, ¿no? Porque para este sector, por el lugar en el que viven, el ambiente, ¿no? La cultura y demás, para ellos no usan el pan, no entienden lo Sí, que es el ni pan. lo conocen a lo mejor, ¿no? No conocen. Y tal vez se le puede explicar, bueno, se hace igual con masa y demás, pero eso ya se los tendría que explicar a algunos individuos. Pero si yo estoy pensando en dar un mensaje que le va a llegar a cualquier persona, no me voy a poner a explicar qué es el pan. Entonces, entendiendo que la esencia del mensaje no cambia si pongo tortilla en vez de pan, ellos decidieron hacerlo. Y platican esta historia porque no fue sencillo tomar esa decisión. No lo hicieron a la ligera. O sea, fue algo que tuvieron mucha consideración al respecto. Mucho hablaron de esto. Y al final de cuentas terminaron decidiendo que iban a hacer este cambio, ¿no? Y eso es algo interesante, pensando en un cambio fuerte, en algo que estamos tan acostumbrados. Sí, porque si tuviéramos una posición a lo mejor muy literalista, lo voy a decir así, de palabra por palabra, pues podría esto llegar a considerarse así como, no, es que están cambiando, ¿no? La Biblia, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Cuando en realidad, y creo que por eso era interesante lo que platicamos en los episodios pasados, mucho tiene que ver con este mensaje, ¿no? Central, ¿no? Que tiene la palabra, y cómo llegábamos a considerar esto de que hay también palabras que podríamos considerar intrascendentes en el sentido que tú lo estás diciendo, ¿no? Así como hay otras que son esenciales, ¿no? Que son, vamos a decirlo así, doctrinales, que son intocables, por decirlo de cierta forma, ¿no? Y no tanto más bien por el significado y el concepto de la palabra, como hay otras que, como el caso que tú pones, ¿no? Realmente no implicaría mayor problema. Inclusive, si tú lo piensas así, facilitaría más que llegara el mensaje y que recibieran el mensaje pues los que están escuchando, a que si uno lo dejara de la forma en que está y dejara un concepto, o bueno, más bien una palabra que no conocieran la población que está escuchando, ¿no? Yo, por ejemplo, en esto pienso, por ejemplo, en esto que dice el apóstol Pablo, que yo creo que se ha entendido a lo mejor de distintas formas, ¿no? Y a veces un poco justificando ciertas posiciones, pero yo entiendo que más bien se refería a esto, ¿no? Que dice que con los judíos se hacía judío, con los griegos griego, o sea, hablando un poquito de que conocía el contexto de las personas, ¿no? Hacia las que iba dirigido el mensaje, y entonces a partir de ese conocimiento podría ser ese mensaje digerible, ¿no? Comprensible para la persona que lo estaba escuchando en cuanto a lo esencial de lo que es el mensaje, ¿no? Y obviamente a lo mejor podríamos pensar en que se modifican ciertas palabras y yo creo que no habría mayor problema. El problema sería si modificáramos el contenido central del mensaje, ¿no? Así es que eso es lo que no hacía, y eso es lo que tú comentabas que algunos han llegado a usar para cubrirse, el cambiar el mensaje dependiendo del sector. Y eso es lo que no se hacía. El mensaje central nunca se cambia, pero sí la forma de expresarlo, ¿no? Cuando está ahí en el aerópago, que ya mencionábamos de eso, que es una escena bien interesante que queda ahí capturada en el libro de los Hechos, y le cita a uno de sus poetas. Que si eso hubiera hecho con la gente en la sinagoga, pues hubieran quedado así como... Sí, o sea, no tenía sentido para ellos. Pero... una cita hacia Zeus, ¿no? Del linaje suyo, ¿no? Una expresión así, ¿no? Así es. Y esa escena me encanta cuando les habla del Dios no conocido, ¿no? Que tenían ahí su altar vacío. Y es una expresión, es una idea, es una frase muy centralizada en ese lugar, en ese momento. Obviamente para nosotros que leemos ya esa narración, se nos da un contexto donde él iba caminando y encuentra este altar allí, y ya por eso podemos entender también un poco más el mensaje. Pero a ellos que estaban allí tenía todo el sentido de la expresión, ¿no? De tal manera que no tuvo que construir tanto alrededor. Y que eso es algo que yo les comentaba, ¿no? O sea, de pronto, si hay expresiones que no son textuales de un idioma al otro, lo que vamos a hacer es tener que construir un poco alrededor para dar a entender el concepto. Que es lo rico del idioma español, por ejemplo, que es considerado uno de los idiomas más ricos que existen, porque tiene esa cualidad de que hay palabras para todo, ¿no? Entonces, no tenemos que construir tanto alrededor de una idea si conocemos la palabra que la describe
y obviamente el oyente o el interlocutor también lo está entendiendo, ¿no? Sí. Yo he dicho que también como predicadores de pronto tenemos la labor educativa, ¿no? Si bien yo voy a buscar enseñar de tal manera que sea entendible, también voy a buscar llevar a la gente que me escucha a conocer nuevas expresiones para que en la siguiente vez que las mencione ya sepan a qué me refiero. Claro. Y no se queden ni en la ignorancia de esa expresión, ni en su momento en el no haber entendido lo que dije. Entonces, sí, porque de repente podría parecer que lo que se está promoviendo, por así decirlo, es entonces a hacer un mensaje muy limitado, tal vez si estás hablando con gente que tiene cierta limitación, cuando en realidad entendemos que también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y como bien tú mencionabas, evidentemente yo no puedo llegar y utilizar un lenguaje muy sofisticado, ¿no? O las palabras rimbombantes, ¿no? Como luego le decimos, con un grupo de personas que realmente, pues por su contexto, por su preparación cultural, a lo mejor no van a entender ni lo que yo digo, ¿no? Entonces, ese mensaje no tendría mucho sentido, ¿no? Sin embargo, el hecho de que yo a lo mejor haga el mensaje más digerible, más sencillo para ellos, no significa que mi intención es que se queden en esa reducción a lo mejor de comprensión, ¿no? Sino que más bien la vayan ampliando para que justamente, y la verdad es que yo sí soy de esas personas como tú mencionabas, ¿no? Que busca también que el que está escuchando, por ejemplo, y obviamente yo mismo, ¿no? Puede ir ampliando ese lenguaje, ¿no? Ese conocimiento, porque al final de cuentas está relacionado justamente con la comprensión, ¿no? Entonces es interesante porque no deja de ser un proceso de aprendizaje donde el oyente no nada más es que se quede con lo que tiene, y eso también es muy padre del lenguaje y del ser humano, ¿no? De nuestra condición. Y que si lo pensamos de una forma muy directa, eso es la Biblia, es un almanaque de conocimiento, o sea, es algo que Dios creó o nos regaló tan especialmente porque hay mucho conocimiento ahí. Entonces, mi papá tiene una frase que a mí se me quedó muy grabada desde pequeño, y es que decía él que el mejor diccionario de la Biblia es la Biblia. Entonces, si habrá conceptos que pueden llegar a parecer un tanto ambiguos en ciertas enseñanzas, en ciertas cartas, en ciertos puntos, lo especial es que en la misma escritura, ¿no? Al momento de estudiarla, va a llegar tal vez en otro pasaje, en otro contexto, que nos aclare ese punto, ¿no? Por eso es tan importante de verdad estudiar, ¿no? Las escrituras, no sencillamente leer por leer, porque así, y yo lo he dicho que fue mi expresión y mi actitud en su momento, como lo hemos escuchado de mucha gente, el decir que es tan complicado, es tan difícil entender la Biblia, por ejemplo. Porque sí, definitivamente el idioma no es a veces el más actual, ¿no? O hay ciertos conceptos, uno lee los profetas y vaya, o sea, está muy complicado, sí, es complicado entender las alusiones, las referencias, las imágenes que plantean, pero de pronto al estudiar el resto de la escritura, o sea, al tener la idea que es un mensaje global, que este es otro punto importante que quiero mencionar, es que se va a preservar, ¿no? La enseñanza general. Entonces yo cuando llegue a otro punto y lea esa otra enseñanza que puede ser mucho más clara, entonces me va a dar luz en ese otro punto que no necesariamente entendí en el origen. Por eso esto que estás diciendo es padre del idioma y es precioso de la escritura. Vamos a ir avanzando. Entonces, yo en el momento que ya estudié esta otra parte o entendí esta otra parte, cuando regrese y vuelva a leer ese pasaje que me costó tanto trabajo, no digo que lo vamos a entender todo al 100%, es imposible prácticamente, ¿no? Pero al menos va creciendo en esa luz, ¿no? Claro, sí. Y ese es otro punto que te decía, pensando en los procesos que se dan de traducción de la Biblia, me gustaría mencionarlo porque, como lo mencionábamos ya, están involucrados el arameo, el hebreo, el griego, el griego en sus dos vertientes, ¿no? El koiné, que se le conocía, ¿no? Como el más común, y el griego como más sublime, que yo les decía que y más sofisticado, ¿no? Más sofisticado, el que usaba Pablo, ¿no? Que de repente no se entendían a veces entre ellos mismos, que eso es algo también. Sí, que decía Pedro, ¿no? Que de repente era difícil entender lo que decía sí, Pablo. Pedro, ¿no? Mismo lo dice de Pablo. Y está también el latino, el copto, que hay ciertas partes, o Jesús mismo que llegó a usar este idioma precisamente en alguna de sus enseñanzas,
Entonces ya están involucrados ahí al menos 3, 4 idiomas desde el origen. Entonces, tú hablabas de la Septuaginta, que ya de entrada, cuando se consolidó como libro, ya hubo una primera gran traducción, que esto también es algo importante. ¿Cuál es uno de los filtros que se necesitan tomar a la hora de hacer una traducción? Básicamente, tenemos dos que son pensando ya en la época moderna, tal vez a diferencia un poco de lo original. En la época moderna se va a tener que considerar la traducción que han hecho otros, porque ya tenemos trabajos de muchas personas que han dicho, no, o sea, yo quiero ver desde el origen, ¿no? Y está bien, eso ha hecho que haya una riqueza en muchos idiomas de muchas secciones de la escritura. Entonces eso es algo que han hecho la mayoría. Hay algunos casos que se sabe que han procurado no hacer esto, pero es una buena consideración. Es decir, yo en mi estudio, ¿no? Porque además es algo que hemos comentado de las traducciones, particularmente del hebreo, que es complicado, es que hay muchas acepciones. Del griego también, más o menos, pero en el hebreo hay muchas acepciones. Sí, las connotaciones que puede tener una palabra pueden variar muchísimo, ¿no? Muchísimo por el contexto y por en sí lo que se estaba buscando plantear en ese momento. Entonces, yo al momento de estar traduciendo necesito considerar en mi propio estudio, ir yendo, ver el contexto, lo que se está buscando plantear, pero también pues necesito considerar lo que otros han llegado a esa conclusión. ¿Y qué es lo valioso de esto que estoy mencionando? Precisamente que al tener este consenso, ¿no? Al estar viendo también lo que Dios ha usado a otros para poder hacer la traducción, algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho y que he comentado cuando hablo esto de las traducciones, es que más o menos en los años 600, finales de los 500, pues empezando los 600, hablando de 1600, 1500, 1600, en el mundo hubo como un despertar de la necesidad de tener una traducción en los idiomas. Y en varios lugares del mundo, prácticamente en ese bloque que te diré de menos de 100 años, se tradujeron muchas versiones. Sí, junto con todo este proceso de la reforma, ¿no? Exacto, obviamente estuvo muy ligado, porque antes estaba prohibido. Sí, estaba muy limitado al latín sobre todo, ¿no? Y a un grupo de personas, y digamos que la gente, el pueblo, por así decirlo, pues no tenía acceso a eso. De hecho, se sabe, ¿no? Que muy pocos sabían en realidad leer y escribir, ¿no? Y entonces viene para empezar ya ni pensar en otro idioma, ¿no? Entonces, sí, viene un proceso de traducción y además de alfabetización, ¿no? Sí, porque para que la gente también lo tuviera, lo pudiera recibir. Sí, y empezó desde antes, ¿no? Desde el 400 más o menos hubo quienes empezaron a hacer esta labor. Claro. Pero ya se da como este gran boom terminando los 1500 y empezando los 1600. Sí. Pero algo que es muy padre es que de las cosas que se abrieron fueron el acceso precisamente a las copias más antiguas. Que hemos hablado que decir originales no es lo más correcto de decirlo, exacto, porque no existen realmente tal cosa como, o sea, no existe realmente la copia original. Sí, el manuscrito que tú digas, este es el original, ¿no? Ajá, de nada. En realidad todo se fue generando con copias y todo, que ya mencionamos en su momento también, pero se tuvo acceso a los más antiguos, que por ser más antiguos, pues obviamente se tienen más confianza, que están más apegados, ¿no? Pero lo padre de esto es que, por ejemplo, hay 3 versiones que yo he mencionado que a mí me llaman mucho la atención, que yo en lo personal me puse a revisar, que sé que hay más, pero es la Reina Valera, que es como la... Sí, la clásica, vamos a decir. La clásica, ¿no? Lo más aceptada, y no por nada. Ahorita no, de hecho es una historia muy padre, ¿no? A mí me gusta. Sí, hay mucho porque se considera la Reina Valera como la versión oficial, ¿no? En español, en inglés está la King James, que es la King James, como la conocemos, y en francés una que se llama Derby, no sé cómo se pronuncia, no me preguntan, será Derby, y esas 3 versiones fueron más o menos en ese periodo de tiempo donde gente se metió a buscar traducir la Biblia y a costo de su vida. O sea, no era un trabajo liviano, ligero, así como de hobby, ¿no? O sea, fue algo que tomó... Sí, les implicó persecuciones inclusive, ¿no? Exacto, perderlo todo.
Y entonces fueron temas que se tomaron muy en serio. Y gente pues erudita, la verdad, gente conocedora, y que se tardaron mucho tiempo, ¿no? Haciéndolo. Y en parte, o parte de lo que sucede cuando se dan estas traducciones, es que si tú las empiezas a revisar en forma paralela, es genial porque son prácticamente igualitas. Francés no sé mucho, pero sí me puse a traducir, ¿no? Las frases. Sí, la similitud es Mi muy papá, grande. que sí le sabe el francés, lo checaba con él, ¿no? Mira, por ejemplo, veo que esta estructura más o menos, este pasaje es igual, así casi traducción, sí, así directa. Lo cual te da mucha confianza, ¿no? Yo creo que vas a decir ese punto, ¿no? Exactamente, porque no es en cierta manera que se estuvieran copiando el uno al otro, sino que en una búsqueda de lo que se tenía en ese momento y en una búsqueda de Dios, que sin duda está muy ligado, ¿no? Se llegaron a las mismas traducciones en el mismo tiempo, con la misma visión. Entonces, sin duda tiene que ver la connotación de cómo estaba el mundo en ese momento, qué es lo que se estaban considerando como cuestiones importantes, principales en su momento, pero eso no le quita o no le da o le pierde el valor, sino a mi parecer al contrario, le da un valor muy especial, claro, al hecho de que se esté dando el mismo mensaje, como yo he dicho, ¿no? Como ese despertar del espíritu, por así decirlo, ¿no? Cuando el Señor aviva los corazones de las personas y los guía a una misma situación tan importante como en este caso sería esta traducción. Agradecemos su atención en este episodio. Los esperamos en nuestro siguiente programa, en donde se abordará la última parte de esta charla. Nos despedimos no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Hasta pronto.